Pues os invito, hermanos, a que podamos leer las palabras que aparecen en Lucas capítulo 12, versículos de 22 al 34. Dice el autor: luego, dirigiéndose Jesús a sus discípulos, dijo: por eso les digo, que no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento para comer o suficiente ropa para vestirse, pues la vida es más que la comida y el cuerpo es más que la ropa. Miren los cuervos, no plantan, ni cosechan, ni guardan comida en graneros, porque Dios los alimenta. Y ustedes son para Él mucho más valiosos que cualquier pájaro. ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? Y si por mucho preocuparse no se logra algo tan pequeño como eso, ¿de qué sirve preocuparse por cosas más grandes? Miren cómo crecen los lirios. No trabajan ni cosen su ropa. Sin embargo, ni Salomón con toda su gloria se vistió tan hermoso como ellos. Y si Dios cuida de manera tan maravillosa a las flores que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes. ¿Por qué tienen tan poca fe? No se inquieten por lo que van a comer o lo que van a beber. No se preocupen por esas cosas. Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos en todo el mundo. Pero su Padre ya conoce sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás, y Él les dará todo lo que necesiten. Así que no se preocupe, pequeño rebaño, pues al Padre le da mucha felicidad entregarles el reino. Vendan sus posesiones y den a los que pasan necesidad. Eso almacenará tesoros para ustedes en el cielo. Y las bolsas celestiales nunca se ponen viejas ni se agujerean. El tesoro de ustedes estará seguro. Ningún ladrón podrá robarlo y ninguna polilla destruirlo. Donde esté su tesoro, allí estarán también los deseos de su corazón. Comprobamos que aquí Jesús de algún modo empieza otra vez a dar un matiz especial a sus discípulos. Ya sabéis que aunque Jesús esté rodeado de gente, hay veces que se enfoca a las multitudes, hay veces que se enfoca a los discípulos. En medio de todo esto, el autor nos muestra cómo Jesús sigue capacitando a sus discípulos, pero hasta incluso de algún modo, al menos me da esa sensación, especialmente a partir de los versículos 32 y 33. Son enseñanzas que de algún modo, como he dicho antes, no solamente comparte a sus discípulos, sino a los discípulos de sus discípulos. Porque debemos recordar que los discípulos de Jesús eran gente pues de a pie, media clase o incluso pobre, ¿verdad? Y por tanto ellos no tenían precisamente posesiones que dar y que compartir a los más pobres. Todo lo contrario, la mayoría de ellos eran humildes, eran pescadores. Pero en medio de todo eso vemos que Jesús les empieza a reconducir en sus vidas, porque evidentemente al ser personas con pocos recursos van a ser más propensos a preocuparse por cómo van a sobrevivir el día a día. Es por eso que Jesús empieza su discurso, ¿verdad?, invitándoles a que no consideren tan importante los aspectos de qué voy a comer o cómo me voy a vestir, cuando estamos hablando de que Dios existe y de que hay un reino de los cielos que vamos a heredar. La vida en sí misma no es mucho más importante que estos aspectos que a veces nos pueden abatir o preocupar, ¿verdad? Incluso empieza a hacer alusiones a la creación, donde los seres vivos, las plantas, los animales, por sí mismas encuentran sus recursos para subsistir. Esa provisión que se encuentra en la creación les da ese sustento, ¿verdad? ¿Cuánto más, por tanto, el ser humano, que es a imagen de Dios, que está siendo tratado de una forma especial por Dios por cuanto Jesús murió por nosotros en la cruz?
Por tanto, al tener en cuenta estas cosas, si la creación de por sí tiene su provisión, ¿cuánto más aquello que ha sido creado a su imagen y por lo cual su Hijo ha dado la vida? Hay que notar el guiño que hace Jesús en el versículo 24 a la parábola del rico insensato que reflexionamos el viernes en nuestro culto de oración. Jesús les muestra, ¿verdad?, que en efecto el cuervo no cosecha ni guarda comida en graneros, por cuanto Dios mismo lo alimenta. Sin embargo, en la parábola del rico insensato vimos, ¿verdad?, cómo se afanaba por construir más graneros, por tener más recursos y así sentarse y decir: ya lo tengo todo hecho, ahora solamente voy a descansar, comer y beber. Esa era su única preocupación, el único afán de ese rico insensato. Sin embargo, Jesús quiere que sus discípulos vayan más allá, que entiendan que esos aspectos son muchas veces triviales cuando empezamos a considerar la eternidad. En el versículo 25, es cierto que en algunas versiones, en la Reina Valera, por ejemplo, se habla de qué sentido tiene querer, de algún modo, de un día para otro, ¿no?, aumentar nuestra estatura. En la versión en la que os he leído es añadir un momento más a nuestra vida. Por nosotros mismos no podemos hacer eso. Por más que yo quiera, no puedo ser más alto por mí mismo. Quizás pueda operarme, sobre todo hoy en día, ¿verdad? Pero al menos en los tiempos de Jesús, eso no era algo viable. No podía extender mis piernas o hacer una prótesis en mi rodilla para ser más alto, como hoy en día algunas personas lo hacen. O añadir un momento a mi vida cuando ni siquiera sé cuándo voy a morir, o si voy a pasar por un accidente, o si de repente el año que viene voy a tener una enfermedad, o qué sé yo, ¿verdad? Por eso Jesús les muestra que qué sentido tiene afanarse por estas cosas, si ni siquiera nosotros nos podemos ocupar por aspectos insignificantes y pequeños. No somos nada en comparación a todo lo que Dios ha creado y ha constituido. En los versículos 27 y 28 vemos que Jesús vuelve a ilustrarnos, ¿verdad?, con esa provisión que se encuentra en la creación, especialmente en la naturaleza, en los lirios, en las flores en general, ¿no?, cómo crecen de manera continua y cómo ni siquiera el propio rey Salomón, que tuvo muchos recursos, que era muy famoso, que tuvo una sabiduría tan grande que hasta la reina de Saba vino a verle y a reconocer su sabiduría, su popularidad, nos damos cuenta que ni siquiera él, con todas sus riquezas, pudo vestirse mejor que el campo, mejor que la naturaleza misma, que de manera espontánea, natural, va produciendo su belleza y se va autoadministrándose. Reitera con esta ilustración, ¿verdad?, la importancia de que los discípulos no se preocupen por los recursos. Debemos recordar que Jesús está capacitando a sus discípulos, que sus discípulos van a pasar por situaciones muy difíciles, especialmente cuando Jesús ya no esté. Sin duda, la historia nos muestra que los apóstoles murieron por su fe. Y estoy dando este cambio drástico ahora mismo, porque es un punto que todos nosotros nos planteamos en nuestra vida. Vemos aquí que, por un lado, Jesús es una persona que está mostrándole a sus discípulos la importancia de vivir acorde al Evangelio que Jesús les ha compartido. Por tanto, en estos versículos que vemos, ¿verdad?, de cómo Dios tiene cuidado hasta por los pájaros, por la naturaleza, ¿cuánto más va a tener por sus discípulos, por los que han sido enviados por Dios? Esto es cierto. Pero fijaos cómo acabaron los discípulos de Jesús. ¿Y por qué os estoy marcando este contraste? Porque podríamos preguntarnos naturalmente: Jesús, ¿pero no les dijiste a tus discípulos que todo aquello que necesiten lo van a recibir? Que así como el campo naturalmente surge con las flores, hilan, los cuervos encuentran los alimentos, etc., ¿acaso tus discípulos no van a encontrar también esa providencia? Podríamos pensar, ¿verdad? Si Dios tiene cuidado por su creación y por sus hijos, ¿por qué los discípulos de Jesús acabaron siendo mártires de la fe? ¿Abandonaron a Jesús de algún modo? ¿O fue Dios quien les abandonó a ellos? Personalmente pienso que este contraste es interesante porque nos hace pensar
que los recursos que Dios da a sus hijos, a sus discípulos, es para que cometan un propósito en esta vida. Pero muchas veces nuestro propósito como hijos de Dios puede ser incluso acabar como el Hijo de Dios en mayúsculas, Jesucristo. Y yo sé que esto puede chocar con nosotros porque nos encontramos ante la idea de un Jesús que está capacitando, está aconsejando, está dándoles palabras de calma, de paz a sus discípulos, pero a su vez sus discípulos ya han recibido críticas, exhortaciones de que se deben cuidar de aquellas amenazas, muchas veces de líderes religiosos corruptos, que van a recibir. Incluso hemos leído recientemente que serán personas encarceladas o que caerán en juicios y que el Espíritu Santo les enseñará qué deben decir en esos momentos. Personalmente yo no creo que Jesús les haya vendido humo a sus discípulos. Creo que Jesús les estaba mostrando el equilibrio de lo que es la misión. Cuando tú estás haciendo la misión de Dios, Dios te da las capacidades y los recursos para que subsistas durante esa misión. Pero si en esa misión se produce algún problema en tu vida o incluso acabas dando tu vida por tu fe, no significa precisamente que Dios te haya abandonado. Todo lo contrario, que Dios está culminando el éxito de la misión de Dios en tu vida, así como lo hizo en Jesucristo. Y esto es un punto particular porque leemos en los Evangelios que Jesucristo en la cruz dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? O Elí, Elí, lama sabactani. Algunos consideran que estas palabras de Jesús estaban mostrando esa ruptura entre el Hijo y el Padre, porque el Hijo murió por nuestro pecado y estaba lleno de pecado, y en ese instante Jesús verdaderamente experimentó la muerte, no la física, sino la espiritual, estar separado de Dios. Pero otros consideran o incluso lo anexan como que Jesús en ese momento estaba citando el Salmo, donde dice también: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El Salmo 22. Pero quizá, debido a que estaba crucificado y que le faltaría el aire, aquellos autores que de algún modo recogieron esas palabras y por la tradición oral lo compartieron, solamente recogieron esas palabras, el comienzo de ese salmo. Pero fijaos, incluso hoy en día, no quiero que esto os suene a algo del pasado. Actualmente, los cristianos son perseguidos por su fe, mueren por su fe, literalmente. ¿Podríamos decir que esos cristianos han sido abandonados por Dios? ¿O que Dios les ha dado los recursos necesarios para que sean un punto de luz, un testimonio allá donde hayan estado, ya sea Corea o algunos países del continente africano? Cuando contemplamos esta realidad ante las palabras maravillosas de quietud, de ánimo que Jesús da, verdaderamente encontramos el equilibrio de la vida cristiana, verdaderamente entendemos el Evangelio de Dios. Porque sí, Dios nos capacita, Dios nos bendice, Dios nos provee, Dios nos ama, pero con un propósito detrás, con objetivos claros para seguir compartiendo más y más de Él. Por tanto, aunque Jesús les haya mostrado que así como Dios cuida de la creación, cuida de los cuervos, cuida de los animales, de todo, ¿cuánto más va a cuidar de vosotros, hombres de poca fe? Así como les está dando Jesús, en otros momentos les hará ver, especialmente al apóstol Pedro, que pasará por una situación difícil en sus últimos días, pero que eso glorificará a Jesucristo. Y si de los 12 apóstoles uno traicionó, el otro aparentemente no murió, que es Juan el apóstol, el discípulo amado,
pero el resto, 10, sí fueron asesinados por su fe. Pero eso no significa que Dios les haya abandonado. Creedme que si como creyentes profundicemos en este tema, de verdad, muchas veces situaciones difíciles que vivimos, ya sea una pérdida de trabajo, una enfermedad o cualquier crisis personal, quizá le daríamos un enfoque distinto cuando nos preguntamos, ¿acaso Dios me ha abandonado? ¿Me está pasando esto porque Dios me ha abandonado, porque Dios no me ama? Porque claro, una cosa es padecer por la misión de Dios y otra cosa es padecer por circunstancias naturales, productos muchas veces del pecado, ¿verdad? Quizá la explotación de muchos recursos, que en algunos casos haya generado mucha radiación, procesos quizá muy críticos de ansiedad o depresión que puedan generar otros aspectos fisiológicos en nuestra vida, o simplemente el azar de tu anatomía y que hayas tenido alguna enfermedad por ello. Si tenemos en cuenta que esta vida, en la medida de lo posible, debemos desapegarnos de ella, sin duda nuestra forma de vivir la nueva vida en Jesús cambiaría. Dios, y esto no choca con otro, sigue protegiéndonos, sigue guardándonos, bendiciéndonos, capacitándonos. Nos provee con el fin de que usemos adecuadamente nuestras vidas en este mundo. Pero si pese a heredar supuestamente una nueva vida seguimos viviendo casi igual como antes, ¿qué sentido tiene haber heredado una nueva vida? ¿Dios va a aprobar eso? En el versículo 29 vemos que Jesús continúa dando palabras, en este caso de cariño y confianza a sus discípulos, haciéndoles ver que no deben preocuparse por los recursos, por cuanto el Padre conoce todas y cada una de sus necesidades. Más adelante vemos en esas enseñanzas interesantes que Jesús les muestra un punto clave en el Evangelio, en la vida nueva. Buscar el reino de Dios por encima de todos los afanes, de todas las preocupaciones, aun siendo legítimas. Ese es el objetivo. Y yo sé que esto puede chocar muchísimo con nuestra mentalidad, porque es natural que estemos apegados a esta vida, es lo que más conocemos visualmente. Es lo que más estamos comprobando. Es normal que tengamos apego por este cuerpo y que la muerte sea un tema muy incómodo para cada uno de nosotros. Pero Jesús precisamente busca que ellos cambien el chip. Y nosotros también debemos cambiar el chip. Pero eso no significa que no tengamos cierta molestia con estos temas. Recordar que Jesús lloró cuando Lázaro murió. Ser creyente no significa que sea indiferente ante la muerte, mucho menos ante la muerte de un ser querido o ante la muerte de una persona que aprecio, de un familiar suyo. Vamos a decir, ese carácter insensible no es para nada característico de un buen cristiano. Pero sabemos, como trasfondo, que morir es ir a la presencia de Dios. Que morir es seguir con nuestra vida eterna que ya tenemos en Dios. Y sé que esto va a chocar bastante con nosotros, porque como digo, estamos muy aferrados, apegados a nuestro horario, a nuestro calendario, a nuestra forma de vivir, las cosas que cada uno hace, lo que ya hemos estudiado, lo que hacemos con nuestros familiares o amigos. Pero debemos poner todo eso en la caja de lo secundario y que lo primario sea Dios, sea su reino, sea su propósito. Muchos aspectos relacionados con el dinero, los bienes, la comida, la vestimenta, la apariencia y todos estos puntos son también elementos que nos van a ayudar a evaluar cómo estamos delante de Dios. Y eso es algo que Jesús va a reiterar varias veces y que también lo veremos en el libro de los Hechos. Cómo administrar el dinero, las posesiones. Jesús, por un lado, como ya lo ha reiterado varias veces, nos muestra que no debemos preocuparnos por el alimento y por la vestimenta.
Jesús da consejos prácticos, ¿verdad? Porque incluso no solamente les hace ver que no deben depender de estas cosas, sino que incluso aquellas que ya tienen, venderlas, ofrecerlas, darlas a aquellos que todavía no disponen de eso, gente pobre, gente con bajos recursos. Versículo 32. Así que no se preocupe, pequeño rebaño, pues al Padre le da mucha felicidad entregarles el reino. Vendan sus posesiones y den a los que pasan necesidad. Eso almacenará tesoros para ustedes en el cielo. Sé que a lo largo de la historia de la Iglesia muchas veces ha sonado el tema de el desprecio, vamos a decir, ante las posesiones, o de algún modo la crítica ante esta vida terrenal como una especie de vida contemplativa, ¿verdad? Y no es así. Debemos encontrar el equilibrio. Para Jesús es importante esta vida terrenal. Es importante cómo administramos nuestras relaciones en nuestros hogares, en nuestros entornos laborales, etc. Pero Jesús nos da la clave de que lo fundamental es invertir en lo eterno, en lo que no se va a corromper, en lo que ningún ladrón nos lo puede quitar, en lo que ninguna polilla lo puede destrozar. Y una vez más, sé que nos puede chocar porque somos propensos a ello. Mi casa, mi ropa, mis hijos, mi vida. No te metas con lo que es mío. Pero el ser creyente es entender que nada es nuestro, que todo eso ya lo hemos perdido, y que incluso aquellas cosas que aparentemente son nuestras, nuestro coche, nuestra hipoteca, deben ser usadas para emplear esta vida de manera correcta, para compartir aspectos que puedan hacer ver a la gente la existencia de la eternidad de Dios. Por tanto, no suena tan chocante cuando Jesús predica el reino de los cielos a los pobres, porque verdaderamente les está prometiendo la riqueza que no se va a corromper. Es más, el pobre, cuando se vuelve rico, muchas veces se corrompe por eso mismo. Pero sin embargo, las riquezas del reino celestial van muchísimo más allá. Debemos luchar con ese apego. Debemos entender cómo se administraba las posesiones, el dinero, en los tiempos de Jesús, en los tiempos del apóstol Pablo. Y yo sé que el tema de los bienes, del dinero, son temas que son delicados, ¿verdad? Que desgraciadamente muchas iglesias o personas, sectas, han usado ciertas palabras de la Biblia para de algún modo convencer a la gente a que lo dé todo, aparentemente para hacer grandes obras sociales o campañas, proyectos, y luego se lo han quedado para ellos y se han marchado de la iglesia. Sobre todo pasa muchísimo en Latinoamérica. Falsos pastores, falsos maestros. Pero más allá de eso, nosotros debemos buscar la enseñanza no adulterada que aparece en el Evangelio. Y como compartí también el viernes en el culto de oración, vemos que en el libro de los Hechos fue fundamental que mucha gente rica diese incluso hasta todas sus casas, todos sus bienes, y lo ofrende a la iglesia. Fue eso lo que ayudó a que la iglesia saliese adelante, a que pudiesen sostener a misioneros, a que incluso puedan mandar ofrendas a otras iglesias para sostener la obra. Recordar además, como ya lo he compartido en otro momento, que Jesús y sus discípulos fueron mantenidos por mujeres. Y esto es muy interesante porque no sé si a lo largo de la historia esto ya ha sido una gran crítica al cristianismo, porque ya sabéis que hasta hace nada era una vergüenza que una mujer mantenga a un hombre. Pero Jesús y sus discípulos estaban tan ocupados en la labor que realizaban, que según lo que nos contaba Lucas más atrás, varias mujeres que seguían a Jesús eran las que administraban y ayudaban con aspectos relacionados con el dinero para que subsistan, para que sigan adelante con la misión.
Desgraciadamente, cada vez más, debido a la mala administración quizá de la Iglesia, o a que no se reitera la importancia de que todos los hermanos trabajemos juntos, varias iglesias se están cerrando. Me cuesta pensar que sea solamente por lo económico, aunque muchas veces suele pasar por eso. Incluso actualmente conozco alguna que otra iglesia que se está replanteando lo de cerrar. Y en algunos casos están luchando con seguir adelante, recibiendo ayudas de otras organizaciones o incluso donativos de algunas iglesias o de algunos hermanos. Y genera tristeza saber que pueden pasar estas cosas por el tema del dinero. Pero realmente cuando lo analizamos nos damos cuenta que las riquezas y las posesiones son elementos que nos ayudan a identificar cómo estamos delante de Dios, cómo es nuestro apego o desapego a esas riquezas, a nuestra persona, a nuestro yo. Y probablemente iglesias donde quizá por diferentes razones, también por supuesto por crisis personales, pérdida de trabajo, enfermedades, pues no son capaces de sostenerse. Pero en medio de todo esto me llama la atención cómo Dios sigue adelante con su iglesia. Aunque haya pequeñas iglesias que por divisiones, por malas administraciones acaben cerrando, el reino de Dios sigue permaneciendo, porque va más allá de nuestras estrategias o nuestros comportamientos. Como compartí también brevemente en el estudio bíblico, el elemento de las riquezas también es un punto que se vuelve bastante trivial cuando pensamos en la eternidad, incluso cuando se ilustra cómo es ese reino, esa nueva ciudad de Jerusalén llena de oro, de piedras preciosas. Nos damos cuenta de que eso es algo decorativo, algo que pisamos. Y desgraciadamente en esta vida es algo por lo que se mata. La gente mata por dinero, hace casi cualquier cosa por obtener un beneficio personal, porque no se ha negado a sí mismo, no ha tomado su cruz, no ha creído en Jesús. Y por supuesto la riqueza en sí misma no es un problema. El problema es cómo la empleamos. El problema es cómo afecta a nuestra vida. Jesús mismo comparte, ¿verdad?, lo difícil que es que un rico entre en el reino de los cielos, comparativo a que un camello entre por el ojo de una aguja. Prácticamente está diciendo que es imposible, ¿no? Por tanto, al pensar en estas cosas, debemos considerar cómo estamos en nuestro desapego a nuestras posesiones. ¿Qué es lo que está ocupando más tiempo en nuestra vida? ¿Qué es lo que está afectando a nuestra forma de pensar? Cuando pensamos en estas cosas, en la importancia de invertir en lo eterno, en que en el lugar donde está nuestro tesoro, allí está nuestro corazón, pensamos, ¿verdad?, en la importancia de canalizar todos estos recursos que tenemos para que la obra de Dios siga adelante. Haciendo estas cosas, pero sin dejar las otras. Es el principio de equilibrio que Jesús sigue mostrando a sus discípulos o incluso a los fariseos, ¿verdad?, que se sentían justificados por diezmar las hierbas especiales que según la ley levítica tenían que hacerlo, pero sin embargo aspectos relacionados con la misericordia, el amor, todo este sacrificio lo dejaban a un lado. Debemos profundizar en estas cosas y trabajar juntos, hermanos. Por tanto, ojalá podamos seguir adelante como iglesia. Yo le compartí a la iglesia de Vallecas cuando los puntos de misión dimos una pequeña reseña de cómo estaba cada iglesia. Yo les compartí, la verdad, cómo me sentía admirado por la iglesia de Hortaleza,
por cuanto es bastante capaz de sostenerse. Como incluso es capaz de enviar donativos para los misioneros, para diferentes proyectos, los niños de Guinea, etc. Porque desgraciadamente, ya sea por la pandemia o por apatía o por lo que sea, varias iglesias están pasando por crisis económicas. Pero como he querido compartiros hoy, muchas veces las crisis económicas son solamente elementos que nos ayudan a identificar nuestras crisis espirituales. Pobre de aquel que quiera evaluar el funcionamiento de su iglesia solamente por sus ingresos y egresos, porque eso no lo es todo. No solamente estamos ofrendando dinero, sino estamos también ofrendando tiempo, esfuerzo, compañía. Y lo estamos haciendo por cuanto entendemos que nada de nuestro tiempo, nada de nuestro dinero, ni nada de nosotros mismos es nuestro, es de Dios. Por tanto, en verdad no estamos dando, estamos devolviendo. Sigamos orando por nuestras iglesias hermanas, por Guadalajara, por Vallecas, para que sigan adelante, porque la pandemia u otras circunstancias están afectando prácticamente a todos. Por tanto, concluyendo ya y siendo un poco más claro, os quiero decir que en efecto esta iglesia está cumpliendo muy bien esta parte, la parte de la sostenibilidad, de saber que en esta iglesia nos autofinanciamos, que hay que pagar las cosas que usamos, la luz, el local, etc. Estáis muy bien en eso, pero nos falta aquello. Un poco más de vuestro tiempo, por favor. Que podamos tener más ministerios de educación, más maestros que quieran esforzarse 3, 4 horas, 6 horas de su tiempo durante la semana para preparar un estudio bíblico para los adolescentes, para los adultos, para los niños. Que puedan quizá ayudarnos también con la alabanza o a presidir, con otros elementos necesarios para nuestra iglesia, porque eso también nos ayudará a crecer. El año que viene vamos a cumplir 30 años en este local. Quizá algunos lo sabíais, otros no, os lo digo. El año que viene cumpliremos 30 años en este local. ¿Quién sabe qué pasará el año que viene? Sin duda lo celebraremos. Y espero que incluso sea mejor que la vez que tuvimos aquí a varios pastores y hermanos por la ordenación. Que sea un tiempo especial de gratitud. Y que en esto que ya lo tenemos, nos mantengamos. Y en esto que quizá todavía nos falta un poco, lo consigamos. Que como iglesia incluso podamos salir adelante, independizarnos, encontrar quizá otro nuevo local si es necesario para independizarnos eso, pero trabajando, o mejor dicho, manteniendo esto y trabajando aquello. Porque esta iglesia va a cumplir 30 años. Y recordar que para el apóstol Pablo, la iglesia muchas veces es ilustrada como un cuerpo. Y creemos que un cuerpo de 30 años ya es un cuerpo adulto, ¿verdad? Y un cuerpo adulto ya tiene que dejar un poquito a la madre y salir adelante. Entonces quizá este punto de misión le va a decir: mamá, muchas gracias por toda la ayuda que me has dado desde el año 2006 hasta ahora, que es cuando vinieron Antonio y Marta. Pero ahora nosotros ya somos adultos. Debemos salir adelante. En el estudio hemos reflexionado en cómo Pablo oraba por el crecimiento espiritual de Éfeso. Y hemos concluido orando por ello. Sigamos orando por eso, para que nos mantengamos en esa labor de mantener nuestra iglesia, de colaborar con misioneros,
y proyectos de ayudas a niños con necesidades, pero que también algunos hermanos puedan crecer y comprometerse con la Iglesia para que sigamos adelante con el reino de Dios. Que el Señor bendiga, hermanos. Vamos a orar. Amén.